Cordial saludo, estimados estudiantes. Les habla Eliana Aguilera y les voy a explicar el tema de fuerzas intermoleculares. Bien, para empezar vamos a comparar los términos de fuerzas intermoleculares y fuerzas intramoleculares. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción entre moléculas. Estas fuerzas son las responsables del comportamiento no ideal de los gases y ejercen aún más influencia en los líquidos y en los sólidos. Un ejemplo de fuerzas intermoleculares es la atracción que existe entre las moléculas vecinas en un líquido. En el caso de las fuerzas intramoleculares, son las fuerzas de atracción entre los átomos que forman una molécula. Por ejemplo, la atracción que existe entre el cloro y el sodio en un enlace iónico para formar el compuesto cloruro de sodio. Las fuerzas intermoleculares son mucho más débiles que las fuerzas intramoleculares. Por ejemplo, si tenemos un mol de agua en estado líquido y queremos llevarlo hasta su punto de ebullición para convertirlo en un gas en estado de vapor, entonces vamos a tener que suministrar 41 kilojoules de energía para poder llevar a cabo ese proceso de evaporación. Y así, además de superar la presión atmosférica que está sobre el líquido, superar las fuerzas que hay intermoleculares entre las moléculas de agua que están formando el líquido y así convertirlo en el gas. Para ello se necesitarán entonces 41 kilojoules de energía. Sin embargo, si queremos romper un enlace, en el caso, por ejemplo, de tener moléculas de agua y romper los enlaces oxígeno-hidrógeno que hay en las moléculas de agua, necesitaríamos aplicar 930 kilojoules de energía. Esta sería la energía necesaria para romper las fuerzas intramoleculares presentes en la molécula de agua. Podemos ver entonces la gran diferencia de energía necesaria para romper fuerzas intermoleculares y fuerzas intramoleculares que son muchísimo más fuertes. Las fuerzas intermoleculares son las principales responsables de las propiedades macroscópicas de la materia. Por ejemplo, el punto de ebullición y el punto de fusión de las sustancias depende de la intensidad de las fuerzas intermoleculares presentes en las moléculas de la sustancia. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un líquido y queremos alcanzar su punto de ebullición para llevar a cabo un proceso de evaporación, debemos suministrar la energía suficiente para superar la presión atmosférica y romper las fuerzas de atracción entre las moléculas, o esas fuerzas intermoleculares, y poder pasar a un estado gaseoso. Si tenemos un líquido A con un punto de ebullición de 60 grados Celsius y un líquido B con un punto de ebullición de 90 grados Celsius, eso quiere decir que a pesar de que los dos están a la misma presión atmosférica, su punto de ebullición es diferente debido a las fuerzas intermoleculares en cada uno de los líquidos, porque son sustancias diferentes. Entonces, seguramente el líquido B tiene entre sus moléculas unas fuerzas intermoleculares mucho más fuertes que el líquido A. Bien, existen diferentes tipos de fuerzas intermoleculares. Dentro de ellas encontramos las fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals se pueden clasificar en tres diferentes. Primero, fuerzas dipolo-dipolo, que hacen referencia a las fuerzas de atracción entre moléculas polares. Tenemos una molécula polar cuando está cargada, tiene sus cargas positiva y negativa. Entonces, si tenemos moléculas polares, vamos a encontrar una atracción entre las cargas positivas y negativas de esas moléculas polares y se van a organizar de tal forma que interactúan las cargas negativas y positivas de dichas moléculas.
Estas fuerzas se denominan fuerzas dipolo-dipolo. También encontramos fuerzas dipolo-dipolo inducido. Estas fuerzas de atracción se dan entre un ion o molécula polar y un átomo o molécula no polar. Entonces, por ejemplo, si tenemos un átomo o molécula no polar y acercamos un ion, en este caso, en este ejemplo, un catión, un ion positivo, va a lograr un dipolo inducido en la molécula apolar o no polar, logrando una interacción del tipo dipolo inducido. Esta interacción, estas fuerzas intermoleculares también se pueden dar cuando tengo una molécula polar, es decir, que se encuentra cargada, tiene sus cargas positivas y negativas. Al acercarse a una molécula apolar o no polar, va a inducir un dipolo. Entonces, vamos a lograr un dipolo inducido y vamos a ver las mismas fuerzas intermoleculares del tipo dipolo inducido. Otro tipo de fuerza también denominada de Van der Waals es la fuerza de dispersión de London. Las fuerzas de dispersión se dan entre moléculas no polares o átomos no polares. Por ejemplo, tenemos el átomo de helio. Si encontramos dos átomos de helio y uno de ellos se acerca al otro, es posible que en algún momento el núcleo de uno de los átomos de helio interactúe con los electrones del otro átomo de helio, logrando un dipolo inducido. Entonces van a haber unas interacciones electrostáticas entre el núcleo de uno de los átomos y los electrones del otro átomo, formando unas cargas, unas interacciones electrostáticas que son mucho más débiles a las que expliqué antes. Otro tipo de fuerzas intermoleculares son las fuerzas ion-dipolo. Estas fuerzas ion-dipolo se dan entre iones y moléculas polares. Entonces podemos tener, por ejemplo, un catión, un ion positivo como el sodio, que interactúe con una molécula polar. Entonces va a interactuar con la parte negativa de la molécula polar y va a haber una interacción del tipo ion-dipolo. También se puede dar este tipo de interacciones y fuerzas intermoleculares con iones negativos. Entonces tenemos en este caso un anión de yodo que interactúa con una molécula polar con la parte positiva de una molécula polar. Otro tipo de fuerzas intermoleculares que son muy fuertes son los puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno, que son un tipo de interacción dipolo-dipolo, pero muchísimo más intensa, mucho más fuerte. Se produce entre moléculas que tienen enlaces de hidrógeno con átomos electronegativos como lo son el oxígeno o el nitrógeno o el flúor. Por ejemplo, aquí tenemos moléculas de agua donde el oxígeno, que es el más electronegativo, va a interactuar con los hidrógenos de otra molécula de agua formando estos puentes que llamamos puentes de hidrógeno. Lo mismo va a suceder cuando tenemos enlaces nitrógeno-hidrógeno o cuando tenemos enlaces flúor-hidrógeno. Bueno, muchísimas gracias por su atención.